Julian es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, tiene un máster en arquitectura y urbanismo por la Escuela Architectural Association de Londres y también tiene un máster en administración de empresas con mención en dirección avanzada de proyectos. Ha trabajado en el estudio de Zaha Hadid en Londres, en el Reino Unido, y se desempeña como arquitecto independiente en Perú desde el año 2012. Actualmente cuenta con 5 años de experiencia en docencia de la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima. Julian, te veo ya ahí. Ya la presentación Sí, está, tú controla. eh, Bienvenido. gracias, Christopher. A ver, un poquito la idea de esta presentación es contarles un poco la experiencia que tuve a lo largo de la universidad, ¿no? De la maestría de la Architectural Association, que hice en el 2007 a 2009, duró 18 meses. Y más o menos contarles lo bueno, lo malo, un poco la vida de lo que ocurrió durante este proceso y cómo aprendí un poco esta metodología de investigación en el diseño particularmente, ¿no? O sea, esa investigación de diseño puro y duro, bueno, una alternativa, se podría decir, de investigación en el diseño. ¿No? Entonces, antes quería hacer una previa para mostrar, ¿no? Esto es el local actual de la Architectural Association, ¿no? No se ve como un campus universitario, como se podría ver en otras universidades de Estados Unidos o inclusive la misma Inglaterra, ¿no? Empezó con una de las casitas de por el medio y poco a poco se iba ampliando, iban comprando las casitas vecinas y se iban uniendo por el medio y terminaba siendo como que una especie de parches de viviendas donde adentro, muy aparte de lo que se ve por el exterior, empieza a ocurrir este tipo de imágenes, ¿no? Cuartos pequeños, donde se adaptan, donde se mete un montón de personas, donde se ve literalmente cómo tienes el trabajo al costado, trabajas digitalmente, trabajas con materiales, ¿no? Entonces, creo que estas imágenes muestran un poco el espíritu y el objetivo de la maestría, donde no solamente es una investigación digital, sino también tiene que ser de cierta forma comprobado materialmente para ver su factibilidad en todo caso. Y luego, ¿no? Obviamente termina en este tipo de presentaciones donde se invita a un jurado internacional. Ahí mismo aparecía de repente Zaha Hadid, podían aparecer Rem Koolhaas, entre otros arquitectos reconocidos, y ellos mismos terminaban siendo tu propio jurado de la maestría, ¿no? Entonces, bastante tensión, bastante ánimo por trabajar y obviamente quedar bien, y bastante producción. Pero bueno, ya más enfocado un poco a la maestría que realicé. En el tiempo que yo lo hice se llamaba el Design Research Laboratory. Ahora se llama la maestría de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Un poquito más, de repente dirigido, entendido el título a algo más comprensible para los alumnos. Y un poquito es ese ejemplo, ¿no? De cómo un concepto digital que puede empezar, ¿no? Con la imagen izquierda, superior izquierda, una imagen bastante fluida o bastante conceptual, cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Y literalmente construirlo. Yo tuve la suerte de participar en la construcción de este diseño por los 10 años de la maestría, ¿no? Que muestra más o menos de una imagen totalmente limpia, cómo se empieza a racionalizar, se crea una maqueta para entender las piezas y finalmente se construye para generar un pabellón en la plaza frente a la universidad que podía ser aprovechado bueno, por quien quisiera pasar por ahí, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo de algunos de los ejercicios que se podían ver y hacer, ¿no? Esta era particular porque era por los 10 años, pero es como que un poco la idea de lo que se tiene que conseguir, ¿no? Entonces, un poquito ya para hablar del proyecto
de investigación que se hizo con esta es una imagen referencial de lo que se llevó, pero que vamos a llegar un poco a todo el proceso que se llevó a cabo para llegar a esto, ¿no? El proyecto se llama Crackology, está bajo el tema del año, se llamaba urbanismo paramétrico. Esto es lo único que voy a leer principalmente para que más o menos tengan una idea de cómo un alumno llegaba y a lo que se enfrentaba, ¿no? Textualmente. Entonces, decía, ¿no? Urbanismo paramétrico termina siendo se enfoca en definir sistemas de diseño que controlan información dinámica de un entorno específico para condicionar y ajustar procesos de la vida urbana, incorporando inteligencia en la formación, organización y performance de espacios urbanos, actividades de usuarios, interfaces, estructura e infraestructura. Entonces uno llegaba y decía, ya, ok, bueno, vamos, seguimos. Y luego dentro de este tema global de urbanismo paramétrico se dividía en 4 estudios con 4 tutores. A mí me tocó con el tutor Yusuke Obuchi y su estudio se llamaba Flux Urbanism o Urbanismo de Flujos, el cual decía lo siguiente, ¿no? Este estudio busca la generación de un urbanismo diversificado e integrado a través de procesos de un diseño algorítmico bottom-up en conjunto con decisiones top-down para la materialización de configuraciones paramétricas y sistemas de diseño evolutivos. El objetivo es lograr una manipulación original de técnicas organizacionales y de esta forma obtener un urbanismo complejo, integrado e interdependiente. El estudio se centra en la investigación de los fractales como lógica para generar un proceso simple en base a reglas iterativas que produzcan múltiples condiciones en múltiples escalas, obteniendo complejidad dentro de una formulación acumulativa continua. El encargo era el desarrollo de una propuesta urbana de infraestructura mixta en el centro de Sao Paulo, en un área que encontrará en medio de un proceso de regeneración urbana, el cual incluía un terminal de buses, un terminal de trenes, un gran parque urbano y torres comerciales y residenciales. Entonces, obviamente, cuando te dan un enunciado así para cómo en inglés, prácticamente sabía que iba a hacer algo en Sao Paulo. Luego, ojalá que con el desarrollo de la investigación, estos conceptos se van entendiendo y van calzando, pero es más o menos un poquito como que la complejidad del discurso a lo que uno se tenía que enfrentar, que a primera vista de repente no se llega a captar todo lo que involucra, ¿no? Entonces, parte es el estudio parte empieza con buscar un sistema, ¿no? Un sistema que pueda servir como una alternativa de diseño, entender esa lógica de un sistema para luego ver cómo podrías aprovechar ese conocimiento, transformarlo en unas herramientas digitales para ver su implicancia a nivel arquitectónico o urbanístico. Entonces, por paso de investigación y no hacerla muy larga, decidimos, éramos un grupo obviamente de 4 alumnos, ¿no? Se formaban grupos de 4 alumnos para hacer cada tema y hubo un enfoque específico sobre los cracks o las fisuras, ¿no? Por eso el nombre Crackology, ¿no? Una suerte lógica a través de los cracks. Y se empezaba a entender cuál era esa lógica de estas fisuras a través del experimento de materiales, ¿no? Entonces nosotros como grupo entendíamos a las fisuras como el rompimiento del material en 2 o más piezas y estudiamos el comportamiento de los procesos naturales para entender esa lógica como un posible sistema arquitectónico, ¿no? Y eso empezaba con un estudio de materiales, ¿no? Físicos totalmente, y podíamos empezar a ver que las fisuras combinaban procesos top-down y bottom-up. ¿Esto qué quiere decir, no? Ya empezamos a recordar los conceptos que venía del enunciado inicial, ¿no? Top-down es como decisiones integrales, globales, que uno ve desde el exterior y toma una decisión grande sobre sobre un terreno, o sea, en un proyecto, mientras que bottom-up uno termina estudiando quizás un componente
entender cómo funciona y eso luego se prolifera para tener una imagen global, ¿no? No necesariamente teniendo el control de la imagen total de la propuesta, ¿no? Viéndolo en términos arquitectónicos, obviamente. Entonces, estas fisuras, ¿no? Como decía, combinan esto top-down, bottom-up, se entendía como que una fuerza exterior aplicada dentro de un material es justamente un elemento externo, ¿no? Que podría ser como una suerte de decisión top-down, ¿no? Donde se aplica una fuerza y luego el rompimiento, las fisuras que podían aparecer, eran patrones que se generaban internamente dependiendo de la composición del mismo material, ¿no? Y esto iba variando según los materiales que íbamos ensayando, ¿no? Las irregularidades que aparecían, que se generaban debido a la composición general de estos materiales, que generaban distintos caminos, por donde las fuerzas que habíamos aplicado para generar estas fisuras fluía y quebraba prácticamente los puntos más débiles, ¿no? Entonces, de esa forma íbamos entendiendo a través, no era tan científico el asunto, sino era más de ensayo con diferentes materiales y empezar a ver qué era lo que ocurría, ¿no? Cómo podíamos de cierta forma, si bien no podíamos controlar estrictamente por dónde iba la fisura, podíamos condicionarlo, ya sea manejando la geometría, ¿no? Por ejemplo, un ensayo que nos gustó bastante era el tema del cambio de temperatura repentino del hielo. Pero si uno tiene un hielo congelado y le pone agua tibia o caliente inmediatamente, revienta, ¿no? O sea, se genera toda esta trama interna y que entendíamos que se podía manipular de cierta forma si el hielo, por ejemplo, lo encofrabas en un cubo o si lo encofrabas en una esfera o en un domo y veíamos cómo reaccionaba la fisura contra la superficie de curvatura que era distinta. Y esto inclusive lo podías volver a congelar y aplicabas el mismo sistema y era un sistema iterativo de refisuras, ¿no? Probamos con otros materiales, con acrílico, con resina, empezamos a poner en concreto algunos elementos, como ven en concreto quizás que se veía un pedazo de madera, para entender a partir de las iteraciones de los materiales cómo podíamos condicionar de cierta forma el movimiento de las fisuras sin necesariamente o literalmente predecir por dónde iban a ir, ¿no? Entonces, ok, y ahora, bacán, tenemos toda esta información sobre materiales que hemos descifrado mirando, experimentando, inclusive intoxicándonos con un poco de la resina y seguramente perdí un par de años de vida. ¿Qué hacemos con esta información? ¿No? ¿Cómo la vamos a utilizar para un proyecto? Entonces, ahí empieza a entrar un poco el mundo digital, ¿no? Cómo identificamos a través de un lenguaje de algoritmos para transmitir ese conocimiento que hemos empezado a descubrir y ver cómo afectar o cómo manipular finalmente la información, ¿no? En esta época recién ni siquiera había aparecido el Grasshopper, entonces tenía que ser lenguaje escrito, ¿no? Algoritmos escritos, el famoso scripting. De repente todo hubiera sido más fácil si el Grasshopper ya hubiera existido, ¿no? Apareció casi ya al final de la maestría, ¿no? Y empezar a entender esa lógica, ¿no? De cómo representar en un primer paso el camino más eficiente de la fisura, ¿no? Porque termina siendo como que la conexión de los puntos débiles dentro de un material específico, ¿no? Entonces, a través de estos scripts, ¿no? A través de un ejemplo, simplemente estábamos ensayando cómo lograr que el software entienda cuál es esa distancia, quizás la más corta, lo más frágil, entre diferentes puntos específicos en el material para generar ese camino más eficiente, si se quiere decir, ¿no? Y lo que prácticamente, bueno, eso era en 2D, obviamente había que aplicarlo en 3D, un poquito más complejo, pero finalmente lo que llegamos a concluir era, si bien no era necesariamente el camino más eficiente entre A y B, porque obviamente el camino más eficiente entre A y B, dos puntos, es una línea recta,
podría ser una optimización, lo llamamos optimización no lineal del camino, porque estaba condicionado por el material en que se encontraba, ¿no? Entonces, viajaba la fuerza, viajaba el flujo a través de unos puntos específicos que daba la condición del material, ¿no? Ok, entonces un poquito estábamos transformando esa información. Esta es una especie de imagen que nos llamó la atención, ¿no? Es justamente la diferencia entre un camino recto y el camino que hace la naturaleza, ¿no? Que es este río que termina navegando justamente por los puntos más débiles de este terreno y por eso no va en línea recta, sino empieza a ir zigzagueante, a pesar de, evidentemente, tener esta imagen. Entonces es como una alternativa, una optimización no lineal, así lo definimos. Entonces ya teníamos unos conceptos, ¿no? Ok, tenemos esa información de las fisuras, tenemos esa información de cómo traducir eso, ya. Y ahora, ¿cómo seguimos, no? Hay que poder generar esta materialidad en el mundo digital, ¿no? Lo que llamamos materialidad digital. ¿Cómo generamos estas condiciones de materialidad en el mundo digital? Y en eso nos basamos en el diagrama de Voronoi. De repente algunos lo conocen, otros no. Voy a hacer una pequeña revisión de esa lógica. De repente algunos ya han visto este patrón, ¿no? Que se da, en la naturaleza, ¿no? Se da también en muchos proyectos de arquitectura y prácticamente sigue esta lógica, ¿no? Parte de una distribución de puntos, ¿no? Que se dan en una zona. Luego se da esta triangulación de Loni, que es otra forma de, otra forma de conectividad eficiente entre puntos, ¿no? Donde se conecta, se triangula toda la superficie a través de la conexión de esos puntos. Y lo que hace el Voronoi es prácticamente trazar perpendiculares a estas diagonales del Deloni para generar estas células que vemos a la derecha, que termina siendo como una distribución eficiente de la superficie dependiendo de la ubicación de estos puntos, ¿no? Entonces, ok, podemos generar cierta materialidad a través de los puntos. Entonces, ahí estamos entendiendo que necesitamos otra lógica, ¿no? ¿Qué significan estos puntos? ¿Qué definen estos puntos? ¿Dónde los ponemos? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y un claro ejemplo de Voronoi que ocurre en la naturaleza es el caso de las superficies de lodo que se secan, ¿no? Si bien no es exacto, obviamente el Voronoi es una forma simplificada de entender este fenómeno, pero evidentemente se da en la naturaleza. Entonces, obviamente viene la parte, hay que controlar esta información. ¿Cómo controlamos este Voronoi para que no simplemente nos domine, ¿no? Porque es fácil que el software te domine, el algoritmo te domine. Entonces empezamos a jugar con diferentes patrones, empezamos a distribuir puntos inicialmente todavía sin una lógica clara, pero simplemente para entender cómo es que podía funcionar este patrón con diferentes distribuciones de puntos, ¿no? Hacemos un poquito, un zoom un poco, ¿no? De cómo con una cuadrícula hacemos un pequeño desfase y empieza, en el diagrama de abajo y a la izquierda empieza a desfasarse, ¿no? El resultado Voronoi. ¿Qué pasa cuando distribuye los puntos a lo largo de un helicoide, ¿no? Lo que resulta está abajo, ¿no? Y empezamos a ver cuáles eran esas condiciones, si estaban más cerca, si estaban más lejos, cómo se comportaba contra las curvas. Pasamos a otros estudios, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto iterativamente, ¿no? Ok, pasamos una vez el algoritmo de Voronoi, recalculamos los centros, ¿no? Porque da una grilla, en este caso, un patrón, recalculamos los centros, corremos otra vez el algoritmo y, como ven, va mutando, va cambiando, va adaptándose según las diferentes iteraciones que se daban, ¿no? Esto era calculando centroides, esto era utilizando quizás los vértices, ¿no? En lugar del centroide de la nueva geometría, eran los vértices de la nueva geometría, y de esa forma empezamos a ver, de cierta forma, cómo poder controlarlo, cómo poder manipularlo, o entenderlo de todas maneras, ¿no? Y el mismo ejercicio en 3D. Ok, empezamos a distribuir en 2D, ahora qué pasa cuando lo haces en 3D y no empiezan a aparecer estas imágenes
que empiezan a seducirnos un poco, ¿no? De estas rocas, y uno empieza a pensar, sí, las fisuras con urbanismo, sí, un urbanismo fisurado, tiene sentido, ¿no? Luego les voy a decir que por ahí no iba el camino, ¿no? Ahí llegamos a una pared, pero bueno, empezaban a aparecer estas imágenes, ¿no? Empezamos a enamorarnos de estas imágenes que generábamos, cómo aparecían estas células que luego les pasamos y las quebramos nuevamente con las fisuras, y el espacio negativo se podía volver circulación o estructura, y el espacio positivo también podría volverse simplemente lineal y terminar siendo como un exoesqueleto, ¿no? Entonces empezamos a generar un montón de información en 3 dimensiones, ¿no? Cómo se componen, cómo empezamos a componer de posibles espacios que todavía no estábamos entendiendo cómo iba a aplicarse, pero de todas maneras ensayarlo a través de herramientas digitales para controlar finalmente esta información, ¿no? Controlar la porosidad en las superficies, ¿no? Con diferentes valores, las aberturas, el tema de porosidad gradual de una superficie quizás más sólidas en un punto y cómo progresivamente se van abriendo, ¿no? En diferentes formatos. Y, ¿no? Aquí también un tema de control de porosidad o de desintegración del volumen, y fue en este punto donde llegamos a un paredón, ¿no? Ok, tenemos estas herramientas, momento de entrar a la propuesta urbana. Hay una parte que es obviamente el estudio de Sao Paulo, que lo voy a saltar ahorita porque lo vamos a poner más adelante, pero quería mostrarles simplemente como que imágenes de lo que vino después, que fue prácticamente ese paredón, ¿no? Empezamos a encontrar estas geometrías que nos seducían, ¿no? Porque veíamos las rocas, nos gustaban las rocas, cómo se iban apilando, se intersectaban, aparecían estos elementos que podían ser edificios, pero al final, la imagen del urbanismo que estábamos tratando de generar, este es el terreno que luego voy a detallar, pero terminaba siendo un poco un cliché del urbanismo, ¿no? Del urbanismo a través de las fisuras, ¿no? Entonces esto termina siendo urbanismo, termina siendo simplemente un gran elemento de rocas literalmente. Entonces llegamos a esta parte que era prácticamente a la mitad de la maestría, y nos dimos cuenta de que no, por ahí no iba, ¿no? O sea, igualito los profesores de la crítica no iban tan bien, y tuvimos que replantear mucho la lógica, ¿no? Mantener la esencia, pero replantear finalmente cómo esta información iba a ser utilizada, ¿no? Entonces aquí tuvimos que hacer un borrar parte de un semestre de trabajo porque simplemente no funcionaba y no nos estaba ayudando, y repensar todo. Y ahí era cuando empezó lo que es la fase 2. La fase 1 era prácticamente como un año de la maestría, que llegamos a las imágenes anteriores que nos dimos cuenta que no iban, y la fase 2 ya era la segunda mitad de la maestría, que eran los 6 meses que quedaban, donde teníamos que repensar todo. Entonces aquí ya voy a hacer un poco el tema, la presentación de Sao Paulo, ¿no? Una ciudad bastante densa, que nos dimos cuenta, obviamente viajamos a esta ciudad para conocer la ciudad, ver el terreno, ¿no? Nos dimos cuenta que, similar acá, ¿no? Hay el tema del espacio público, que realmente no hay, entonces los ambulantes toman la calle, entonces hay espacio público planificado como los de abajo, pero espacio público no planificado como las imágenes de arriba. Entonces, hay esa gran actividad pública finalmente que se da en la ciudad. Nos dimos cuenta también que a medida que la ciudad iba creciendo, empezaban a crearse estas capas de infraestructura de transporte, ¿no? La ciudad crecía y en vez de, no, bueno, ya, no sé, ya estaba bastante consolidada, habían temas de tráfico graves, entonces las decisiones del gobierno eran, bueno, creamos otra autopista, creamos un metro, creamos buses, y estas capas se iban superponiendo unas sobre otras en la ciudad. Y entonces estabas caminando por una vía y de repente aparecía una pista por arriba tuyo, ¿no? De carros en medio de la ciudad, ¿no? Y hasta en los mismos elementos urbanos como los teléfonos podíamos encontrar esta representación de las diferentes capas, ¿no? El terreno sobre el cual íbamos a trabajar es un parque urbano que se llama Don Pedro II. Era un parque que
cuenta con, que termina estando aislado por justamente este crecimiento de infraestructura de transporte que termina siendo como un espacio muerto porque las personas no podían llegar, o sea, no podías caminar este parque porque para llegar tenías que cruzar una avenida de alto tránsito. Aquí algunas imágenes del terreno. Tenía un edificio monumental, que es el Palacio de las Industrias, que fue remodelado por Lina Bobardi. Tiene un río en el medio que se llamaba, por aquí tengo el nombre que era un poquito complejo, pero el río, ¿dónde está? Perdón. El nombre del río es el río Tamanduatei, ¿no? Que cruzaba también, estaba bien canalizado, pero como ven, no, como ven en la imagen inferior derecha, no tenía ninguna relación con el espacio urbano, ¿no? Pasaban vías al costado, entonces como que tampoco se aprovechaba mucho. Y entonces empezamos, ¿no? Empezamos el estudio de cómo transmitir esta información que habíamos, todo lo anterior que habíamos visto, cómo empezar a utilizarlo, ¿no? Esto es lo que lo denominamos la ciudad Voronoi, donde decidimos justamente esa ubicación de los puntos para generar esa materialidad que queríamos e identificamos que cada manzana del entorno inmediato terminaba siendo el centro de cada manzana, terminaba siendo el punto para entender cómo al nivel del algoritmo del Voronoi la ciudad funcionaba con el terreno en el medio, ¿no? Ok, me da un poquito de tiempo, vamos a ver si se puede ir reduciendo. Entonces teníamos el terreno, teníamos los flujos que ocurrían, eran peatones, vías vehiculares, vías de metro, vías de bus, ¿no? Hicíamos el ensayo en la tercera imagen, ¿no? De los puntos de las manzanas y mandábamos al algoritmo para generar una primera división. Sobre esa división hacíamos inicialmente una distribución de puntos y aquí este siguiente de repente no se entiende mucho, estaba buscando el video, no sé dónde se quedó ese video, porque utilizábamos un mecanismo de dinámica de fluido, se llamaba, que permitía asociar estos puntos que distribuimos en un inicio que tengan un comportamiento de fluidos de forma de imitar los flujos que habíamos identificado, ¿no? Para que de esa forma estos puntos se distribuyan en el terreno y estos puntos eran guiados por esos flujos, sea de buses, sea de peatones, sea de vehículos, y según esa distribución de puntos, corríamos nuevamente el algoritmo de Voronoi y, ¿no? Vemos aquí la imagen izquierda cómo quedaban los puntos distribuidos en el terreno, en los puntos rojos, y en la imagen inmediatamente a la derecha veíamos esa subdivisión, ¿no? Entonces estábamos ya generando materialidad de cierta forma. Pero entonces, ¿cómo no recaíamos en las imágenes previas, ¿no? Esas imágenes previas que habíamos llegado a un paredón a la mitad de la maestría, ¿no? Aquí, bueno, hay dos patrones, finalmente, porque estábamos hablando de dos niveles, prácticamente dos capas, una que está definida por lo que ocurría en la superficie superior y otra por una superficie inferior porque teníamos un metro que cruzaba por ahí y teníamos que volver un poco al entendimiento material, ¿no? Entonces, si tenemos un patrón en 2D, ¿cómo lo podemos manipular para funcionar en tres dimensiones, ¿no? Entonces imprimíamos, empezamos a jugar con esa geometría quizás un poco dura y generamos una especie de, no era 3D, sino 2.5D, así también lo denominábamos, ¿no? Porque era como que subir este elemento en 2D en el eje Z, ¿no? Y nos dábamos cuenta que obviamente donde habían las perforaciones de las células más pequeñas era un poco más rígido, mientras que las más grandes eran más flexibles. Entonces empezamos a entender, ok, en las partes más flexibles podemos generar más altura y generamos este esquema que más o menos ya mostraba la nueva intención del proyecto, ¿no? Cómo estas capas que generaba a través del entendimiento de los flujos podían empezar a definir qué puntos en el terreno eran de mayor dimensión y cuáles eran quizás más horizontales, ¿no? Eso en 2D, en 3D, hacíamos esos ensayos según las perforaciones para empezar a generar
una masa, ¿no? Empezamos a estudiar de repente las condiciones de estas capas, cómo se unían, cómo esas intersecciones de las dos capas que generábamos empezaban a generar una suerte de vacíos que podían generar también espacios internos. Y empezamos a mapear, ¿no? Estos colores mostraban un poquito la influencia de la zonificación inmediata, ¿no? Al lado derecho era una zona más residencial, mientras que al lado izquierdo, lo residencial obviamente amarillo, mientras que al lado izquierdo era un poco más comercial o de oficinas. Lo naranja abajo era la zona del terminal de bus, entonces era más de comunicación. Y ahí estábamos enmarcando quizás las células más grandes como los potenciales puntos más verticales, se podría decir, ¿no? Después del ensayo de material, de esa posibilidad del material donde las células más grandes nos permitían una mayor altura, ¿no? Y finalmente empezamos a tener estas imágenes de cómo esta especie de landscape que se tomaba parte de este parque y integraba lo que era residencia, integraba lo que era oficinas, transporte, espacio público, se generaba a través de un gran manto, ¿no? Esta era la imagen inicial que mostramos para mostrar cómo hemos llegado. Y esto empieza a generar algunas imágenes de posibles, ¿no?, entendimientos de los espacios que se podían generar. Pero igualito teníamos que llegar a racionalizar mucho más esta información, ¿no? Empezamos a generar planos para entender cómo era que se cruzaba, cómo era que circulaba, el río incluso que existía ahí, los flujos vehiculares, los flujos del bus, los flujos del tren, ¿no? Inclusive el análisis de las pendientes que habían, análisis de dónde, en qué zonas podrían encontrar, ¿cómo se llama?, zonas verdes, ¿no? Las conectividades que se podían generar a través de los patrones con ese algoritmo inicial, ¿no? Y empezamos a definir, ¿no?, según ese esquema, dónde habían las conexiones verticales entre las dos capas, las perforaciones, ¿no? Era como que no puedo llegar a detallar cada uno, ¿no? Pero bueno, era más o menos los ejercicios que íbamos, ¿no? El cálculo del grosor de esas capas que habíamos generado, ¿no? Ubicar las conexiones verticales, ubicar lo que decíamos puntos de encuentro entre una capa superior y una capa inferior. Y empezaban a aparecer estas piezas, ¿no? Empezamos a generar este catálogo de piezas que conectaban la capa superior de la capa inferior a través de circulaciones, lugares donde las dos capas, el superior e inferior, se tocaban, el espacio habitable, finalmente, ¿no? Sea de oficina, sea de residencia, los grandes espacios que podían generarse públicos internamente, e inclusive zonas de pase, se podría decir más externas, ¿no? Por donde podría pasar el transporte público o privado, ¿no? Y como veían de repente en alguna de esas imágenes, se veía un elemento estructural adentro, ¿no? También se veía una lógica, ¿no? Cómo se comporta estas células que estamos generando del Voronoi en 3 dimensiones para generar una estructura. Entonces estudiamos la condición de la superficie cóncava y la superficie convexa de cada una de estas células, y de esa forma la distribución de los puntos dentro de una célula también se repartían según esa condición, ¿no? Se acercaban más a la zona cóncava porque era más rígido, y mandamos otra vez el algoritmo del Voronoi para generar como que una estructura que finalmente iba a sujetar y estructurar estas células. Obviamente esto queda muy bonito en formato digital, había que probarlo en formato físico, ¿no? Entonces estos eran como que algunos ejemplos de cómo quedaba ese esqueleto interno dentro de la geometría, pero había que generarlo, ¿no? Había que construirlo. Entonces teníamos que hacer impresiones de cada una de esas piezas para armar esta estructura y que finalmente cumplía con la lógica y se sostenía, ¿no? La estructura se sostenía. Un ejercicio similar teníamos que hacer con las fachadas, cómo panelizábamos estas fachadas controlando la orientación de las aberturas. Podía ser por temas de asoleamiento para que no entre la luz, el sol directamente, por temas visuales, cuáles eran las mejores visuales hacia el río o hacia la ciudad,
Entonces, según esa ubicación, la superficie seguía esa regla y las aberturas se reorientaban a eso, ¿no? Y ya con esa información, quizás más detallada, empezamos a armar los prototipos ya más complejos, donde se veían las losas, se veían la estructura, se veía la cobertura. Esta es como una vista interna, pero de luego hay otra vista externa, quizás con la superficie, y se ven ya las perforaciones, ¿no? Y así poco a poco ya iba armándose la propuesta a mayor detalle para generar imágenes ya más aterrizadas sobre cómo la estructura sujetaba estas geometrías que formaban parte finalmente del landscape, ¿no? Del espacio público que se volvía, ¿no? Horizontal o se volvía vertical, y eso indicaba finalmente dónde era espacio público abierto o espacio público techado incluso, o espacio ya privado para residencias y oficinas, ¿no? Y eso era más o menos lo que se llevó a cabo. 18 meses, ¿no? De todas maneras, de un montón de información, he tratado de resumirlo en 30. Bueno, se me han pasado, perdón, Christopher, el tiempo. Pero eso más o menos el proceso, con errores, con aprendizaje en el medio, con replanteamientos para llegar al resultado, a este resultado final, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Julian. No te preocupes, estamos todavía con el tiempo. Hay dos preguntas que me han hecho llegar. Te las voy a leer. La primera dice, ahora que estamos trabajando principalmente a través de las computadoras, ¿de qué manera podemos racionalizar y sustentar la exploración formal que nos dan las herramientas digitales, que permita lograr un discurso coherente y no estemos supeditados a la forma? O sea, la idea creo que de la pregunta va a de qué manera este proceso de diseño que nos has explicado, digamos, debe formar parte de un discurso más racional y que permita a un alumno sustentar las ideas del proyecto. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, o sea, prácticamente es, porque uno puede pensar, ¿no? Pucha, las fisuras con el tema del urbanismo es medio jalado de los pelos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Obviamente no estoy tratando de mostrar, esta es la solución del urbanismo, de ninguna manera, ¿no? Es una alternativa, es una forma de investigación de lo que permiten ciertas herramientas, y finalmente es esa calidad espacial que se puede generar a través de esta lógica que, ¿no? Tratamos de entenderlo y rescatarlo de lo que ya existe, ¿no? Muchos de los proyectos que se presentaban en esta maestría tomaban sus inicios de lo que hay alrededor, ¿no? La naturaleza, sistemas en la naturaleza, cómo funcionan, cómo entender esa lógica y ver de cierta forma si esa lógica que vive alrededor nuestro puede ser aplicado de cierta forma, puede funcionar con nuestra forma de ser, ¿no? Y ver si es que ese sistema puede generar una opción urbana o inclusive arquitectónica, no necesariamente es urbana aquí porque era el tema del taller, pero que de cierta forma esté sustentado bajo esos principios como un ensayo, ¿no? Como un ensayo para ver, oye, estoy tratando este sistema a ver si es que tiene una relevancia, mira lo que me está saliendo. Van a haber detractores de todas maneras, pero van a haber personas que van a decir, bueno, sí, puede ser, ¿no? Es una alternativa. Genial. Y la última pregunta dice, ¿cómo crees que es una forma adecuada para introducir el diseño paramétrico en el proceso de diseño de un estudiante de arquitectura? ¿Crees que esta exploración deba reemplazar alguna etapa de un diseño tradicional? Hablan de proceso de diseño. Sí, no creo que deba reemplazar nada. Yo creo que es una alternativa totalmente válida. O sea, el estudio de maquetas físicas es muy importante, el dibujo a mano es muy importante, los algoritmos también son muy importantes. Hay herramientas ahora que lo facilitan, ¿no? En nuestra época era tipear todo, créeme, yo estuve meses tratando de tipear miles de algoritmos que no me salían nada. Ahora tenemos el Grasshopper, que es un poquito más amigable. Pero es una alternativa. ¿Por qué? Porque es bueno, porque finalmente la computadora
puede pensar, no sé, millones de veces más rápido que la mente humana, ¿no? Por ejemplo, el Voronoi, uno lo puede hacer a mano, ¿no? Pues sí, te haces tu triangulación y vas trazando las células una por una, ¿cuánto te hace demorar, no? Y luego hacerlo en 3D, uf, una locura, ¿no? Y la posibilidad de la herramienta es generar una cantidad de información prácticamente así. Hay que entender la lógica nomás y cómo armar esa lógica, que eso quizás es lo que demora un poquito para que luego te bote resultados y resultados mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un reemplazo, yo creo que es una alternativa que las personas que lo puedan manipular los atraiga es una opción totalmente válida, ¿no? ¿No? Para tratar varias opciones de diseño. Excelente, Julian. Muchísimas gracias. Gracias por la participación.